Estudiantes de grado décimo y padres de familia, les saluda una vez más la profesora Henao. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión de español, donde estaremos abordando el tema de la literatura del siglo de oro español. Nuestro objetivo aquí es reconocer el concepto de la literatura del siglo de oro español y sus características más relevantes. Entonces cuento con su disposición y les doy la bienvenida. Bueno, veamos en qué consiste el siglo de oro español. Este se denomina a un periodo que abarca desde el año 1492, que es el año que coincide con el descubrimiento de América y la publicación de la gramática castellana por parte de Antonio Nebrija, hasta el año 1659, año en que concluyó este periodo políticamente, aunque para muchos al final del siglo de oro literario fuera 1681, fecha en la que falleció el escritor Calderón de la Barca. El siglo de oro se corresponde con dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. A pesar de recibir la denominación de siglo, es periodo que se inicia con el Renacimiento y finaliza con el Barroco. ¿Sí? Entonces hay dos siglos ahí, dos movimientos literarios muy diferenciados, el Renacimiento y el Barroco. Durante el siglo de oro, España fue testigo de un relativo fortalecimiento político, en parte dominado por el espíritu de la contrarreforma contraria, la reforma de Lutero y la Santa Inquisición de la Iglesia. Por este motivo se caracterizó por ser un periodo católico de florecimiento del arte y la literatura en España. Entonces eso, en términos muy generales, en eso consiste el siglo de oro español. Bueno, veamos por qué se caracteriza el siglo de oro español. Recuerden que les decía ahorita en la definición, se divide en dos periodos, les hablaba del siglo XVI y siglo XVII, y dos movimientos que son el Renacimiento y el Barroco. Entonces el periodo renacentista se considera que comienza en el siglo XVI y ese se caracteriza por las ideas filosóficas y humanistas. El periodo barroco se considera que comienza en el siglo XVII y se caracteriza por las ideas culturales, artísticas y religiosas. Otra característica es la creación de la imprenta de Gutenberg, la invención de la pólvora, la brújula y el papel. Recuerden que fue en esa época que se dio la creación de la imprenta. Otra es el descubrimiento de América y su integración al territorio de España. En la península ibérica, sobre todo en los reinos de Castilla y Aragón, sucedió un movimiento de unificación, dando como resultado la nación española, o al comienzo de lo que hoy nosotros conocemos como España. A ese suceso se le suma el descubrimiento del nuevo territorio pues, en América. Otra característica es la administración imperial española y su relación con la Iglesia Católica. Hay como una unión de la administración española con la Iglesia Católica. Entonces la fuerza económica, cultural, científica, artística y religiosa de España también se debió al poder de la Iglesia con quien supuso aliarse. Entonces se alió la administración española con la Iglesia. Otra característica es el apogeo, el desarrollo del arte español. Hablamos ahí de pintura y de literatura. Las nuevas tendencias artísticas y literarias se expandieron por toda Europa y pues el Nuevo Mundo en el ámbito de la pintura. La figura más importante es Diego Velázquez. Les siembro ahí para que investiguen sobre Diego Velázquez. Otra característica es la creación de las universidades españolas. Con todo el poder que tenía España, la cultura y los saberes, también alcanzaron su gloria. Sabios y estudiosos extranjeros acudían a las universidades en España para adquirir nuevos conocimientos. Entonces, esto es por lo que se caracteriza la época, el siglo de oro español. Bueno, hablemos de la literatura en el siglo de oro. Esta es una época de gran creación literaria, produciendo algunas de las obras y escritores más importantes de la literatura española. Tenemos, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, que ustedes saben que es la obra más representativa o la obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra y es, digamos, la más célebre de la literatura española. Fue la primera novela publicada en Europa y la que puso a la creación literaria española pues, en el mapa.
Otra obra es Lazarillo de Tormes, esta sí es de autoría desconocida, se considera la primera novela picaresca. En ella hay una crítica a la iglesia, hay una fuerte crítica al clérigo, así como el estancamiento de las clases sociales y la injusticia. Entonces esa es como una crítica y todo esto se hace a través de escenas de tragedia y comedia. Otra obra es La vida es sueño. Esta obra es de Calderón de la Barca, es una de las más representativas de la literatura en el periodo barroco. Se le considera la mayor exponente del drama del siglo de oro. En ella se tratan temas importantes para la cultura del momento, como el libre albedrío y el destino. Otra obra es La Celestina, de Fernando de Rojas. Esta abarca la lucha ideológica y moral de una sociedad en transición, de cambio, entre la Edad Media y el Renacimiento. Tenemos también Fuente Ovejuna, que es del escritor Lope de Vega. Esta obra resalta la corrupción y el desencanto, temas, digamos, muy de la época del barroco, y cuenta la historia de un pueblo que se levanta contra el poder y lo somete con intransigencia y abusos. Entonces es como una manera de hacer protesta. Otra obra es Inundación Castálida, esta es de Sor Juana Inés de la Cruz, y pues se incluye como una de las obras más importantes de esta poeta mexicana. Bueno, y aquí culminamos con esta tercera sesión de español donde abordamos el tema de la literatura en el siglo de oro español. Pues abordamos solamente algunas obras, algunos escritores, ciertas características de esta época, haciendo pues también un poco de énfasis en la literatura. Espero que se haya comprendido el contenido en la medida de lo posible, que también esto les facilite el desarrollo de la actividad que se propone en la guía. Sin embargo, pues también lo que se propone allí, que es corto, es más como investigación y pues también una manera de aprendizaje significativo para ustedes. Entonces, como de costumbre, chicos, les deseo un feliz aprendizaje y un excelente día.